Esta investigación consistió en la construcción y diseño de una fuente de voltaje dual regulada, ya que la corriente alterna es la más usada en la actualidad por su fácil distribución, pero muchos de los componentes electrónicos que usamos necesitan de corriente continua para su funcionamiento. Es por ello que es necesaria la fuente de alimentación. Esto es capaz de transformar la corriente alterna de 120 voltios a corriente continua a través de procedimientos que explicaremos más adelante. Buenas, yo soy César Augusto Fernández Suárez, les vengo a hablar del circuito como tal, de la fuente. Para explicar esto de una manera mucho más sencilla, he elaborado una serie de diagramas. Bueno, el primer diagrama que les voy a mostrar es este, que es el diagrama de bloques del circuito, que se divide en 6 fases. La primera fase es la obtención del voltaje AC de 115 volt sobre 60 Hz de frecuencia. La segunda fase es cuando este voltaje ya pasa al transformador. La tercera fase es cuando pasa al circuito rectificador. La cuarta fase es cuando pasa al circuito de filtrado. La quinta fase es cuando pasa a los reguladores. Y la sexta fase es cuando ya obtenemos de ella un voltaje DC positivo o negativo de 12 volt a 1 ampere. De 12 volt sobre 1 ampere. Bueno, ¿qué hace la fuente como tal? Pues la fuente se alimenta de un voltaje AC, como ya dije anteriormente, de 115 volt sobre 60 Hz de frecuencia. Entra un transformador reductor de voltaje, el cual tiene derivaciones de 9 volt y 6 volt AC. Luego esta señal pasa a través de un puente rectificador de onda completa conformada por 4 diodos rectificadores. Luego se filtra a través de 2 capacitores electrolíticos de 3300 microfaradios a 50 volt. Finalmente esta señal es regulada por medio del LM317 para voltajes positivos y el LM337 para los voltajes negativos. Como la fuente también tiene una salida de 5 volts independientes para alimentar circuitos digitales, utilizamos un regulador 7805 acoplado con 2 transistores bipolares NPN-T42 para darle la estabilidad a la corriente. Bueno, cuando obtenemos el voltaje AC de 115 volts sobre 60 Hz, como vemos en el cuadrito de abajo, del diagrama, el primer cuadrito abajo del primer cuadrito del diagrama de bloques, vemos una onda sinusoidal. Esa es la onda que entra a la fuente. Cuando pasa al transformador, esta misma onda reduce su amplitud, pero sigue pareciendo una onda sinusoidal. Cuando pasa al circuito rectificador, ya no es para nada parecido a una onda sinusoidal. En lugar de eso, se forma como si tomáramos solamente la mitad de la onda sinusoidal y formáramos varias M's. Dicho de otra forma, es como poner como M, como si fueran varias montañitas, para decirlo de una manera sencilla. Ya cuando pasa el circuito de filtrado, esta misma onda en forma de M ya no está pegada al eje X, que en este caso representa el tiempo. Por cierto, el eje Y representa el voltaje, sino que esta misma onda M está un poco por encima del eje X y un poco más alargada. Cuando ya pasan a los reguladores, obtenemos una onda de línea recta paralela al eje X, el tiempo. Esto quiere decir que ya es constante. Bueno, les voy a hablar rápidamente de qué es el transformador, qué es el circuito rectificador y cada uno de los componentes de la fuente. Bueno, el transformador que usamos, dicho otra vez, es de 115 volt con salidas de 9 ampere, de 9 volt, corrección, y 6
volt a 1 ampere. Ahí vemos exactamente el transformador tomado del gráfico del circuito completo. Bueno, ¿qué son los transformadores? Los transformadores son dispositivos electromagnéticos estáticos que permiten partir de una tensión alterna conectada a su entrada y obtener otra tensión alterna mayor o menor que la anterior en la salida del transformador. Luego, como ya expliqué en otro gráfico, saben, pasa al puente, la corriente pasa al puente rectificador de onda completa. Para esto usamos un puente rectificador o 4 diodos rectificadores según encontrábamos. Bueno, ¿qué es un puente rectificador de onda completa? Es un circuito empleado para convertir una señal de corriente alterna de entrada PI en corriente en continua de salida VO pulsante. Bueno, ¿qué es el filtro basado? ¿Qué es el filtro? Más exactamente es un filtro basado en condensadores electrolíticos para fijar la onda de rizado. La onda de rizado es, como les comentaba, tratar de eliminar los valles de la onda en forma de M, como les comentaba anteriormente, la onda en forma de M que deformada. Y para esto usamos 3 condensadores electrolíticos de 3300 microfaradios a 50 volt. ¿Qué es un condensador electrolítico? Es un tipo de condensador que usa un líquido iónico conductor como una de sus placas. Puede tener mucha capacitancia, permitiendo la construcción de filtros de muy baja frecuencia. Bueno, ¿qué es un regulador de voltaje positivo y negativo? Como ya les comentaba, el regulador LM317 es para positivos y el LM337 es para negativos. Usamos uno de cada uno. Bueno, un regulador de tensión o regulador de voltaje es un dispositivo electrónico diseñado para mantener un nivel de voltaje constante. Y por último, los transistores que usamos en el transformador, que fueron 2 transistores como les comentaba al final en el anterior diagrama, son 2 transistores TIP 42. Exactamente el TIP 42 es un transistor de media potencia lineal de alimentación PNP, o sea, de alimentación negativa. Si fuera NPN sería alimentación positiva. Este es el encargado de switchar dispositivos de media potencia. Bueno, eso fue todo, la explicación del circuito mediante varios diagramas.
la prueba del prototipo de la fuente de voltaje dual regular. Primero que todo, encendemos el interruptor, el cual permite el paso de la corriente AC. Este interruptor de 3 estados permite mostrar en el display el voltaje negativo y el voltaje positivo. Entonces vamos a hacer la prueba con el voltaje positivo. Como vemos, está en 12 volts. Se regula de esta forma, un máximo de 12 volts desde 1 volt. Esa es la salida de las fuentes del voltaje positivo. Eso es tierra. Ahora vamos a mirar el voltaje negativo. Se regula para poder mirar los voltajes negativos, que se regulan aquí. Entonces va de menos 0,1 volt hasta menos 12 volts. Conclusiones de esta investigación. La fuente regulada es un instrumento de vital importancia para el funcionamiento de cualquier equipo electrónico que requiera corriente directa, en el rango de voltaje y amperaje que ésta nos brinda. La fuente regulada se puede diseñar de cualquier forma y en cualquier material, siempre y cuando cumpla con las dimensiones y condiciones necesarias. El aprendizaje de esta investigación nos permitió conocer el funcionamiento de esta fuente, también nos brinda información para construir otros tipos de fuentes o equipos electrónicos más complejos que utilizaremos a lo largo de nuestra carrera.